Eduardo Codinas es analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, investigador asociado en el Departamento de Antropología, Universidad de California, Davis, Dugan Fellow del Natural Resource Defense Council de Estados Unidos, docente, invitado en universidades del Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Acompaña organizaciones ciudadanas desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente y colabora habitualmente con nuestro programa, cosa que es realmente un honor. Eduardo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, es un placer tenerte acá nuevamente. Gracias. Ya se ha venido con los escones de Rosario, que son monumentales. Son una cosa aparte. Tenemos que hacer un programa aparte con eso y con las costillitas a la llama, ya sabes. Pero eso va a ser en otra oportunidad de una jornada que pasamos realmente impresionante como anfitriones. Tanto Eduardo como Rosario, realmente magníficos. Bueno, la verdad es que hoy te has traído todos los temas que traes, son bien interesantes, pero hoy proponés en realidad casos de corrupción que tiene que ver, digamos, bueno, la pregunta que fue el disparador es ¿por qué hay tantos casos de corrupción y proyectos sobre recursos naturales, ¿no, Eduardo? Sí, esto comenzó aproximadamente hace un par de años, paralelamente en varios países. Lo más evidente, tal vez para el oyente, es el caso de Petrobras en Brasil, que una gran empresa petrolera, o sea, basada en los recursos naturales, estuviera envuelta en un caso de corrupción, una red de corrupción tan amplia. Le siguió el hallazgo, por ejemplo, en Perú, de que varias de las empresas que aparecen mencionadas en los Panama Papers tienen mineras o usan los paraísos fiscales para llevar allí el dinero de los emprendimientos mineros en Perú. Entonces lo que traje es un listado de los distintos tipos de corrupción asociada a los usos de la naturaleza, a la destrucción de la naturaleza, involucrando distintos países, distintos tipos de actividades e incluso distintos regímenes de propiedad de quienes están cargados de eso. Muy bien, bueno, yo no estoy enterado, pero dale con todo, por favor, porque bueno, es súper interesante. Sí, a nivel internacional, un reciente estudio de la OCDE, la Organización de Cooperación de los Países Más Ricos, revela que en las transacciones entre empresas a nivel global, la corrupción asociada a minería o explotación petrolera ocupa el primer lugar. Que a mí, cuando lo descubrí, me pareció un dato muy sorpresivo. Es aproximadamente el 20% de los casos detectados y confirmados por la OCDE. ¿Qué quieres decir? ¿Que la mayoría de la plata que se mueve viene de ahí? Pago de sobornos o otros tipos de corrupción para asegurarse, por ejemplo, que una empresa que esté ubicada en Wall Street o en la Bolsa de Metales de Toronto o en la de Londres hace actividades en algún país del sur. Increíble. Y el segundo caso está basado en otros sectores que vienen por detrás. Incluso está ahí, bueno, el sector telecomunicaciones, construcción, infraestructura, etcétera. El caso más evidente, como te decía, era el de Petrobras, que todos lo hemos mencionado en los últimos... Sí, y lo seguimos mencionando, Eduardo. Y lo interesante del caso de Petrobras, porque es una telaraña tan enorme que es difícil ya de entender, pero para los efectos de que a nosotros nos interesan el uso de recursos naturales, es que Petrobras tenía armada una estructura donde cada gerencia estaba asociada a un partido político y tenía su propio esquema para cobrar las comisiones. Increíble. Y pocas semanas atrás se confirmó el primer juicio de la serie Lavallato, después de estos 2-3 años. Recién está el primero con sentencia firme, y en este primero está asegurada, confirmaron que por lo menos se defraudaron 6 millones de dólares, más de 18 millones de reales, a las arcas brasileñas. Increíble. O sea que no era un mecanismo de yo te pago una comisión por este hecho aislado, no, era un mecanismo estructurado y armado para ese fin. Después, el otro caso que es así impactante, que le sigue, es que si yo me pongo a examinar si las demás empresas petroleras en América del Sur están asociadas o no a corrupción para poder extraer petróleo, te llevas una gran sorpresa, que es que en todas se encuentran casos de corrupción. Increíble. Incluidas las más chiquitas, como es Petroparaguay, Petropar, también tiene casos de corrupción. La petrolera chilena tiene casos de corrupción, por ejemplo, con el manejo de servicios y demás. Y esto es una advertencia importante, porque no hay diferencia entre el régimen de propiedad. Entonces, por ejemplo, las petroleras estatales más grandes, que son la venezolana, o la ecuatoriana o la boliviana, también tienen casos de corrupción confirmados. Y me refiero solo a aquellos casos donde
la confirmación alude a que hay un proceso judicial terminado o muy avanzado o la denuncia es innegable. Claro. No estoy contabilizando trascendidos de prensa o algunas denuncias. denuncias que recién se hayan presentado que estén todavía en proceso de investigación. No, por ejemplo, en el caso de PDVSA, el propio gobierno Maduro ha desarmado propias redes de corrupción en sugerencias, donde los gerentes estaban involucrados en armar contratos ficticios o cobrar comisiones para acceder a emprendimientos petroleros. En el caso de Bolivia, el propio gobierno ha desarmado redes de corrupción donde había toda una escala de cobro de comisiones para poder acceder a contratos en el uso de pautas publicitarias de la empresa petrolera. ¿Le suena? Claro, y entonces ahí te viene y te preguntás si te suena, ¿no? Sí, sí. Después, si seguimos avanzando, hay una corrupción que involucra a los políticos. Y en eso tenemos varios ejemplos. Acá me parece que es interesante el ejemplo chileno porque se dice, bueno, Chile y Uruguay están al salvo. Siempre se dice eso. Claro, en el índice de transparencia internacional, nuestros índices estamos bastante bien. Sí, sí. En el caso de Chile, tengo el caso que más me impactó, que hace referencia a nuestro tema de nuevos recursos naturales, se descubrió hace unos meses atrás y todo partió de un email que se mandó en agosto de 2010, donde en ese momento el senador Longueira de la UDI, el partido conservador que sostenía al gobierno de Piñera, recibía por amigos en el Ministerio de Economía un proyecto de ley para cambiar el nivel de imposición tributaria en las empresas mineras. Les iban a subir los impuestos para ayudar a la reconstrucción después del tsunami y después del terremoto. Una medida además muy bienvenida porque los niveles de imposición en Chile son muy bajos, ¿no? Claro. ¿Y qué hizo el senador Longueira? Ese mismo día o el otro día, sobre la medianoche, se lo mandó al gerente general de la principal minera de capitales nacionales chilenos, SQM. Y le dijo, mirá, del gobierno me mandan esto, a ver qué te parece. Días más tarde, la gerencia de esta empresa le manda a quien en ese momento era senador, le dice, el proyecto del gobierno, que era confidencial, secreto, etcétera, no nos gusta, por favor cambiarlo. Te adjunto lo que a nosotros sí nos gusta. Impresionante, le dictaron lo que querían. Y le adjuntaron un archivo Word con lo que debería de ser la ley. Claro. Sorpresa para todos, la ley que se aprobó al poco tiempo después decía eso. No, te puedo creer. Y estas empresas ganaron una exoneración tributaria muy importante. Senador Longueira después se convirtió en ministro de Economía y el esquema de corrupción envolvía a contratarlo a través de terceros allegados a él como consultor. A lo largo de unos 5 años, el senador recibió de esta empresa, SQM, más de $1 millón en comisiones. Qué disparate, qué disparate. Y acá aparece la terminología de estos casos, ¿no? Acá pusieron una empresa auditora internacional para revisarlo. Entonces te empiezan a aparecer las palabras interesantes. La palabra interesante del acronismo, la sigla es PEPs. Los PEPs son las personas políticamente expuestas. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Entonces, los PEPs en este esquema de corrupción, de minería y demás, en Chile involucraban a 160 personas, de los cuales había 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y 2 ministros. No quedaba nadie. Y los partidos involucrados en los pagos eran todos. El 45% de las comisiones se lo llevó el partido gobierno, la UDI, el 11% la Democracia Cristiana, el 8% el Partido Socialista, el 3% el PPD y así sucesivamente. El único que estaba afuera, que era Marco Enrique Sominami, también se descubrió que su principal asesor recibía comisiones. No quedó nadie. No quedó nadie. Qué increíble. No y, quedó nadie. Y de esto no se habla, ¿eh? De esto no se habla, o se habla muy poco, ¿eh? Después tengo otra que es muy impactante para los que nos siguen en Espectador TV. Traje la foto porque cuando lo cuento no me creen. Que esto ocurrió en Argentina, en la provincia de Santa Cruz, en el 2014, cuando se estaba votando. Ahí está la imagen. Esta es la imagen, sí la estamos viendo. Se estaba votando la ley para prohibir la mega minería a cielo abierto, una especie de ley de control de la Zaratiris del sur de Argentina, ¿no? Entonces alguien pasó por detrás de un legislador. Y el legislador estaba en plena sesión recibiendo un mensaje de SMS del gerente de la principal empresa minera de la provincia que le decía cómo había que cambiar la ley. Y está el texto del senador respondiendo, no te preocupes que después lo arreglamos en el decreto. Es impresionante. Está la imagen ahí, dice, el legislador recibe
mensaje de gerente minero mientras vota ley para prohibir megaminería en Y Argentina. se como puede decía ver el Eduardo. mensaje. Se puede lee ver por el el- mensaje y la respuesta que le El está escribiendo mensaje y la abajo. respuesta que le está mandando en una especie de BlackBerry sería. Sí, parece un BlackBerry, sí. Es increíble, la impunidad Y vos decís que acá descarada, no, ¿no? que acá no dictan. Yo digo que sospecho, Yo sí. sospecho que sí. No puedo comprobarlo. Igual yo pero- que sí. Igual yo que sí también, claro. Bueno, muy fuerte. Sí, se Eduardo. podrá corregirse. Mirá, Aparte dice, podrá corregirse un minería, término. Sí. el remitente, digamos, minería Gastón Berro, no sé cuánto. sí. Podrá corregirse un término del artículo 4, debería decir, y ahí le dicta el texto. Abarcando Dice, la región o... Y, y después pone la respuesta, como dice Eduardo, después el Ejecutivo lo reglamenta. Claro, seguramente le habrá dicho todo Sí, ok, sí. lo hacemos así, después el Ejecutivo Quédate tranquilo lo que reglamenta. después- Qué Tremendo. terrible, está la foto clarísima. Vamos a estarlo posteando esto, lo van a tener en espectador.com/rompecabezas para aquellos que no nos estén siguiendo a través de Espectador TV, pero es muy fuerte, Eduardo. Bueno, después Muy tengo, esto eran los políticos, vamos a pasar al otro conjunto de involucrados que tiene que ver con la policía y algo que es un poco lejano a Uruguay, que son las empresas de seguridad privada, que son muy comunes sobre todo en los países andinos, ¿no? Ajá. Entonces, y voy a presentar uno donde está mezclada la policía Ajá. y la prensa, porque también Ajá. aparecen estos actores en casos de corrupción, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la triangulación? Usualmente las grandes empresas dedicadas al uso de recursos naturales subcontratan a empresas de seguridad o de información, y estas a su vez subcontratan a otros, e incluso periodistas, o mantienen medios de difusión afines o influyen en medios de prensa afines. Entonces acá el caso que tengo es una portada del diario El Correo de Perú, como ejemplo, donde aparece unos policías agarrando a un campesino en abril del año pasado, 2015. Sí. Entonces ahí tenés al policía que está agarrando a un campesino y muestra como un Miguelito, tiene un objeto punzante. Claro. Y todo esto fue parte de una campaña muy intensa en Perú para decir que los que protestan contra emprendimientos de destrucción de la naturaleza, en este caso minería, son en el fondo violentos. Terrible. Y hay que reprimirlos. Claro. Entonces aparece la prensa diciendo, bueno, acá están, estos son los violentos que atacan a la policía. Claro, Y el título de la nota es terrible, es la otra cara de la moneda. Así atacaron los antimineros. Y Sí. fotos, y allí está la foto que dice Eduardo, ¿no? Y lo brutal de ahora en estas condiciones de las comunicaciones es que había otras personas filmando la misma escena, que es la siguiente foto que les traje, donde se ve claramente que el policía agarra al pobre campesino, al cual hay un video que muestra que le pegaron antes, Claro. le ponen en sus manos el migueleto, estas barras de metal Sí. punzantes, montan la escena y traen al periodista, que es un fulano que está ahí de remera blanca, que el periodista es además contratado por la minera y tenía un espacio local en la ciudad del sur de Perú Es muy fuerte. para sacar la foto, y ya arreglado para que la foto la repitieran los diarios de la capital. Terrible, ¿eh? Toda la operativa, tu completa, ¿no? Completita. Sí, la operativa en los medios de prensa es muy importante Sí. en varios de estos casos. Sí, claro. Para darte un paso más, lo otro que apareció en esta escena es cuando la gente comenzó a mirar la foto del policía que agarraba al propio campesino, Ajá. que también se las traje, y en esta foto del policía, que es de la, digamos, de la división de antimotines de la policía peruana, ustedes van a ver que en su pecho tiene colocado, en vez de su nombre, tal cual exige el reglamento peruano, aparece colocado en el detalle de este policía, aparece colocado la palabra filósofe XXX. ¿Y eso qué Es quiere el decir? filósofo triple X, para ocultar su nombre. Ah, no te puedo creer. Entonces, para ocultar su nombre, es en la siguiente fotografía, para los que nos están siguiendo en Sí. Espectador TV. La próxima fotografía, Fede, que tengas. Sí, increíble, o sea, porque ocultan el nombre de los Porque funcionarios están policiales. cometiendo todas ilegalidades. Claro, claro. Y además hay una cierta O burla. sea, pero son los medios los que después, o la propia no, policía. es la policía. Es la policía, claro. Que Entonces ahí oculta la tenés identidad. los medios, a la policía, por eso fue removido el coronel encargado de toda el área, fueron detenidos policías, fue supuestamente identificado el filósofo XXX, pero además lo otro que me impacta es que hay una cierta burla, porque podrían haberse puesto, no sé, Juan Pérez, pero no, se ponen al más mal Filósofo, escrito, era sí. filósofo triple X, y Sí. lo ponen hasta mal escrito.
Qué fuerte. Sí, es muy fuerte, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Porque tiene más. Si a usted le pareció que esto es mucho, todavía tiene más cosas, Eduardo Gudinas, para hablar en estos Panama Papers verdes, como ha bautizado Woody a su aparición del día de hoy. La verdad es sorprendente. Todo lo que nos cuenta Eduardo Gudinas siempre que viene es sorprendente. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de la corrupción y la apropiación de recursos naturales, algo de lo cual tampoco nosotros somos muy ajenos, que digamos. ¿Por qué hay tantos casos de corrupción y proyectos sobre recursos naturales? Bueno, en parte ya más o menos se lo fueron imaginando en estos primeros minutos. Luego de la pausa, con Eduardo Gudinas hay más y seguramente algunas preguntas y comentarios de ustedes. No se vayan. Bien, y seguimos aquí con Eduardo Gudinas repasando, casos de corrupción, la apropiación de los recursos naturales, los Panama Papers verdes, como lo ha bautizado el propio Gudinas, que está hoy aquí con nosotros. Bueno, nos has dejado perplejos y seguimos seguramente la gente también comentando algunas de las cosas que han visto y que han escuchado, ya sea que nos sintonicen o nos vean por Espectador TV, pero ya hemos visto y va a quedar colgado en espectador.com/rompecabezas todo el material, el video completo de esta entrevista, pero también vamos a tener un apartado con la galería de fotografías que ha traído Eduardo para el día de hoy, donde se ven todas esas cosas, ¿no? El parlamentario cruzándose en el celular con gente de mineras que le dictan qué es lo que tiene que hacer, y bueno, todas esas maravillosas por no decir otra cosa, tétricas fotografías y documentos que trae Eduardo. Pero bueno, sigamos, ¿no? Porque apenas trajiste algunos casos. Ahora voy a cambiar de país y de tema. Ok. Entonces voy a pasar al tema de casos de corrupción para apropiarse de la naturaleza que involucran al sistema judicial, y me mudo a Ecuador, donde está posiblemente el caso más viejo y más conocido, que es el derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, sucesivos derrames que ocurrieron entre fines de la década del 60 y 1990, que estaban a cargo de la empresa Texaco, y producto de las fusiones terminó siendo responsable la actual hoy empresa Chevron al comprarse Texaco. Ajá. Ahí se derramaron más de 700.000 barriles de petróleo a lo largo de los años, se afectó la salud de más de 30.000 personas, y hay más de 1.200 piscinas que son grandes pozos donde dejaron el petróleo derramado y nadie lo limpió. Qué divino, qué ternuritas. Claro, este es el otro caso, porque cuando se emprendimientos de gran apropiación de recursos naturales te dicen, bueno, yo te doy mucha plata ahora, pero después cuando se van te dejan todo, claro. El desastre, la basura, los residuos, etcétera. Claro. Entonces, los diferentes habitantes de la zona interpusieron una demanda, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, y eso terminó en un caso contra la empresa Chevron de $19.000 millones en indemnizaciones. Lo que habrá sido el desastre, ¿no? Lo que habrá sido el desastre. Porque si pusieron $20.000 millones, imagínate, lo rompieron por $100.000 millones. Y lo que refleja lo mal que está hecha la contabilidad de la economía tradicional, porque nunca resta estos costos. No. Claro. Por eso siempre da dinero decir exporto petróleo, porque nadie le cuenta, nadie contabiliza, nadie evalúa el daño social en la salud, en la gente del lugar, y el daño, por ejemplo, en este caso, de pérdida de agua potable, ecológico, claro. Y el daño ecológico. Uh-huh. Ahora, en este caso, como la petrolera se vio envuelta que de un saque voy a perder $18.000 millones, $19.000 millones, uh-huh, hay demandas y contrademandas, donde están acusados todos simultáneamente de distintos niveles de corrupción. Desde el juez, en el caso ecuatoriano, hasta el abogado de Estados Unidos que presentó la demanda. Terrible. Entonces los examinás y al final no sabés quién está libre o cuál es infundado o no infundado. Y la situación llega a tal nivel que la propia empresa petrolera reconoce que espiaba a todo el mundo. A los abogados, a los demandantes, que estoy hablando de demandantes que son comunarios, sí. O campesinos o indígenas, claro, los espiaba para saber cómo llevar adelante este juicio. Un pasito más, siguiendo en otro caso, les voy a presentar ahora el tráfico ilegal de oro, que es una forma también de corrupción, comenzando por Colombia. Ajá. Ahí tenemos unas imágenes de la explotación de oro ilegal en Colombia, donde ustedes van a ver algo así como grandes áreas abiertas, uh-huh, en los Andes, sí, o en el borde de la selva, donde se destruye completamente la naturaleza y hay centenares de personas sacando su pepita de oro. Claro, claro. Y se las ve claramente, ¿verdad? Entonces son muchas personas. En el caso de Colombia, uh-huh,
por ejemplo, se estima de que hay unos 15.000 mineros informales en lo que sería los Andes del sur del país y sobre la costa del Pacífico, que sacan el oro de esta manera informal. Y esta minería ilegal está vinculada, por un lado, a los grupos guerrilleros como la FARC, por el otro lado está vinculada en otros sitios a las bandas paramilitares, y en tercer lugar está vinculada a una sigla, otra sigla que también yo creo que va a venir a Uruguay, son las BACRIM. ¿Qué es eso? A ver, contá. Bandas criminales. Así ya me Se llaman así, sí. Bandas criminales. BACRIM. Que no son digamos, ni paramilitares, ni de corte revolucionario más de izquierda, Ideológico, sino que digamos. son eso, bandas criminales. La ideología es el dinero. Claro. Pero están muy armados, porque la gente a veces piensa, bueno, son 4 o 5 rateros que van y te roban algo. No, esto está muy armado. Son como pequeñas milicias o comandos. Y tienen una ingeniería financiera, por lo tanto, este sistema, sea por el lado de la FARC, por los paramilitares o por las BACRIM, te cobran lo que se llaman vacunas. ¿Qué es eso? Las vacunas... Ya me duele igual, que ya entendí que se llama vacuna, ya lo entiendo. Las vacunas son los pagos que se hacen en las diferentes cadenas dentro de la minería de oro ilegal, que es toda ilegal, pero ellos tienen su propio sistema de impuestos que van desde quienes proveen de maquinaria, a quienes proveen de insumos, y después una tasa que le cobran a quienes sacan y venden el oro. Y el negocio es tan redituable que el Poder Judicial ecuatoriano ha encontrado de que las propias bandas criminales o en algún caso la FARC o otros grupos guerrilleros arman sus propias empresas mineras donde tampoco les interesa mucho exportar oro, sino que utilizan la denuncia de oro extraído, que es falsa, pero para lavar dinero. Y están dispuestos a pagar impuestos como si hubieran extraído oro, con tal de lavar el dinero que obtienen de la venta vinculada al narcotráfico. Increíble. Entonces, Colombia, por ejemplo, el último dato fidedigno que tengo a mano es del 2012, que Colombia exportó 51 toneladas de oro por 2.300 millones de dólares. Se calcula que la mitad de todo ese volumen y de todo ese dinero proviene del tráfico ilegal de oro. Terrible. O sea, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Estamos en el horno, realmente es terrible esto, Y en Perú, que también les traje, en Perú es exactamente igual, pero ahí puedo introducir otro aspecto vinculado a la minería ilegal de oro, que es el tráfico de personas, sobre todo la trata de niñas, adolescentes y de mujeres muy jóvenes que las raptan, o hay un circuito, digamos, entre comillas, de venta en situaciones de pobreza o de exclusión terrible, donde hay familias que venden a sus propias hijas para ir a parar a lo que en la selva peruana, donde se extrae el oro, se llama prostibares. Y entonces ahí hay un tráfico impresionante. Entonces tú estás en plena selva, donde tenés toda la vegetación verde, el río que pasa cerca, un caserío, 10, 20 casas, y puede haber 4 o 5 de estos bares. Increíble. Increíble, sí. Qué deleznable además, ¿no? Qué terrible, ¿no? Y para avanzar un poquito más, ya en el último caso... Sí. Está la frutilla del postre, vos decís, pero ya con el postre no quiero frutilla. Bueno, está. hay una frutilla del postre. Sí, porque sobre todo en recursos naturales de esta envergadura de extracción, como se maneja tantos cientos a miles de millones de dólares, las presiones sobre las comunidades locales, los grupos, los vecinos, son enormes. Entonces, de alguna manera va erosionando hasta su propio marco moral, sus propias estrategias de vida, y se llegan a situaciones que también hay que reconocer, donde aparecen casos de corrupción, donde están vinculados dirigentes vecinales, dirigentes locales. Y además, para entender cómo se negocia y cómo se conversa una coima vinculada a un gigantesco proyecto megaminero, les presento una grabación donde un dirigente vecinal que comandaba los paros contra un emprendimiento de minería de cobre en el sur de Perú, negocia con el abogado de una gigantesca empresa transnacional minera un soborno por alrededor de $1,5 millones, y a lo cual se refieren como si fueran lentejas. Que está bravo para que te den $1,5 millones de lentejas, ¿no? Y contarlas después también, ¿no? Y sobre todo contarlas, ¿no? Difícil, salvo ¿no? que se haga la gran Lázaro Báez, que se pesen. Claro, que se pesen Es y más se fácil sepan. eso. Bueno, vamos a escuchar esta conversación gastronómica, que en realidad no es gastronómica. Si el proyecto suspende es una muestra fabulosa, pero eso tendrían que coordinar ellos con el gobierno. O sea, basta decir una suspensión del proyecto, creo que es muy bueno,
para poder, digamos, suspender el paro. Yo creo que suspendiendo el paro y no la consulta, bueno, ya que el trabajo de hacer por lo bajo, y a producir eso hecho tienen que entregar pues las lentejas al contado, ¿no? Yo les dije 1,5, me dijeron perfecto, 555. El acuerdo es sostenible porque definitivamente Jaime se alejaría, Jesús se alejaría, Pepe Julio se alejaría, y todo el apoyo yo lo conversé con la gente de logística Cheque, todos ellos. Bueno, si hay eso, dicen ya, se acabó. Entonces, al no tener logística, acá muere todo el intento de posterior de paros, y nosotros nos encargaríamos ya muy disimuladamente de trabajar esto desde abajo, ¿no? Bueno, las lentejas al contado. Eso es maravilloso. Y en cuotas. Son 3 cuotas de $500.000. 555, ¿no? O sea, 555. Y ellos plantean un esquema de movilizar a la gente y un esquema de empresas paralelas a través de las cuales la minera les pagaría para poder llevar adelante el emprendimiento. Terrible, Eduardo, terrible. Te agradecemos todo este material porque realmente esto no aparece, por lo menos no se ve demasiado, no es muy visible en los medios de comunicación, no es muy audible tampoco en los medios de comunicación como la radio, y son, la verdad, casos de corrupción que se dan a lo largo de todo el continente, como bien ya nos decía Udinas, y que, bueno, da la impresión de que estamos en el horno, Eduardo. Da la impresión de que realmente estamos todos los días asistiendo a muchas campañas de bien público que dicen hay que preservar el planeta, todo es maravilloso, muy lindo, pero paralelamente está ocurriendo esto un día sí y otro también. Sí, es así. Estamos enfrentados ante un tipo de uso de los recursos naturales, estos grandes megaproyectos, donde como sus impactos son tan intolerables, sus efectos sociales son tan duros, solo es posible llevarlos adelante si en algún momento se introducen elementos de corrupción, que puede involucrar a muy diferentes actores, como vimos. Puede ser incidir sobre el Poder Judicial, puede ser incidir sobre el gobierno para que firmen una autorización ambiental, puede incidir sobre los fiscalizadores para hacer la vista gorda cuando hay un accidente, un derrame, una contaminación, hasta puede incidir incluso en las comunidades locales. Y a mí me parece que ese nivel es el más terrible que yo estoy viendo en la región en los últimos meses, porque tú te encontrás en algunos países, y algo de eso sucedió acá en Uruguay con el caso Aratirí, tú te encontrás comunidades divididas a favor o en contra, te encontrás familias divididas a favor o en contra, porque cuando arriba uno de estos megaproyectos es tan enorme el volumen de dinero que disponen, que las presiones son terribles, ¿no? Qué terrible, la verdad es un panorama desolador, pero bueno, lo seguiremos charlando con Eduardo Udinas. Te venís pronto, sé que estás de viaje, ahora te metes un viaje, pero volvés seguramente pronto y pronto estarás nuevamente con nosotros. ¿Cómo no? Muchas gracias. Te agradezco. Luego de la pausa vamos a compartir mensajes, porque estoy seguro que hay muchos mensajes y muchos comentarios de la presencia de Eduardo Udinas hoy, hablando de estos Panama Papers verdes, como él ha titulado su participación del día de hoy, de nuestro colaborador y amigo Eduardo Udinas, analista en temas de ambiente y desarrollo, que seguirá, por supuesto, trabajando aquí con nosotros en Rompecabezas. Gracias, Eduardo. Un beso para Rosario. Bueno, gracias. Chao.